Mi familia me dijo que mi padre se estaba muriendo y me pidieron todos mis ahorros para su tratamiento experimental. Pero descubrí que el tratamiento era falso y estaban usando el dinero para pagar las deudas de mi hermano ludópata. Ahora que mi padre realmente enfermó me culpan por no tener ahorros de emergencia. Pero yo ya no tengo familia tampoco. Durante años me repetí que la lealtad familiar era algo que uno no podía cuestionar, que si tus padres o tus hermanos te pedían algo era porque lo necesitaban de verdad. Que uno no debía pensar tanto en los cómo o en los por qué cuando se trataba de ayudar a los tuyos. Crecí con esa idea metida hasta los huesos, alimentada por una infancia donde cada problema, cada maldita cuenta vencida, cada enfermedad, cada tropiezo económico o emocional, era tratado como un esfuerzo colectivo. Si uno cae, caemos todos, decía mi madre mientras me enseñaba a servirle el desayuno a mi hermano mayor porque él era el hombrecito de la casa. Y yo me lo creí. Me tragué cada palabra, cada frase, cada mentira disfrazada de valores, cada manipulación familiar envuelta en papel de amor incondicional, hasta que me estrellé de frente con la verdad más cruel de todas, que a veces la gente que más te dice que te ama es la que más fácil te clava el puñal cuando cree que no estás mirando. Todo empezó a comienzos de 2021, cuando la pandemia todavía nos tenía con el culo apretado. Las noticias decían que el mundo estaba empezando a volver a la normalidad. Pero yo seguía matándome en turnos interminables como enfermera registrada en uno de los hospitales públicos más sobrecargados de Oklahoma. Estaba cansada, emocional y físicamente, con el cuerpo hecho mierda, las ojeras colgándome hasta los labios y los dedos entumecidos de tanto llenar expedientes, tomar signos vitales y aguantar pacientes gritones. Aún así, me sentía más o menos estable. Tenía una rutina que, aunque agotadora, me daba algo de control. Tenía mis ahorros en orden, mi fondo de emergencia intocable, y un plan muy claro: seguir trabajando como una mula hasta tener el enganche para mi propia casa, porque a mis 32 años, lo único que quería era dejar de alquilar y empezar a construir algo para mí y para mi hijo, que en ese entonces tenía 5 años. La llamada llegó una noche, justo cuando me estaba quitando los zapatos después de un turno de 14 horas y con la espalda hecha trizas. Era mi madre, llorando como si la hubieran atropellado. Me acuerdo perfectamente de cómo empezó todo porque el tono de su voz me puso los pelos de punta desde el primer segundo. No era ese llanto fingido con el que solía chantajearme para que fuera más seguido a visitarla o llevarle bolsas de supermercado, era algo más profundo, más desesperado. Me dijo: tu papá está muy mal, mi amor, nos dieron los resultados esta tarde y es cáncer, es algo gravísimo, está muy avanzado, el médico dijo que si no actuamos ya se nos va en semanas. Sentí como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Me senté en el suelo de la cocina y dejé que hablara. Dijo que era cáncer pancreático, que había un ensayo clínico muy prometedor en Houston, pero que era caro y requería un pago inicial en menos de 2 semanas. Luego escuché la voz de mi hermano Adam al fondo, gritando que ya había empezado a mover todo lo que tenía, que había vendido su coche, que mamá iba a hipotecar la casa, y que solo faltaban unos 25,000 más para completar. Ahí fue cuando el nudo en mi garganta se hizo más grande. No solo por la cifra, sino por cómo lo dijeron, como si ya supieran que iba a decir que sí, como si mi ayuda fuera algo que tenían por garantizado. Y la verdad es que no estaban tan equivocados. Porque aunque me sentía acorralada, abrumada y hasta un poco manipulada, la imagen de mi papá, ese hombre que me enseñó a andar en bicicleta en el estacionamiento de Walmart y que me sostenía la cabeza cuando vomitaba por las quimios de mi primer aborto espontáneo, pudo más que cualquier duda. Así que les dije que sí. Que contaran conmigo. Que haría lo posible por conseguir la plata lo más pronto posible. Esa misma semana fui al banco, cancelé mis aportes al plan de retiro, vacié mi fondo de emergencia y transferí el total a la cuenta que Adam me dictó. El resto, lo di en cheque que mi madre pasó a recoger en persona. Y lo peor no fue entregarles el dinero, fue ver cómo me sonreían con esa cara de tragedia, cómo me abrazaron en silencio como si realmente estuvieran agradecidos. En ese momento me tragué mis sospechas, mis dudas, mi incomodidad con la velocidad en la que todo estaba ocurriendo. Me convencí de que estaba haciendo lo correcto, que estaba salvando a mi padre,
que era lo mínimo que podía hacer por alguien que me había dado la vida. Pero en el fondo, algo no me cuadraba. No había ningún documento del hospital, ningún número del médico, ningún contacto directo con la clínica, solo las palabras temblorosas de mi madre y la presión constante de mi hermano, que cada vez que le preguntaba por detalles me decía: confía, no tenemos tiempo para eso. Pasaron las semanas, y el supuesto tratamiento experimental no era más que un silencio incómodo que nadie se dignaba a explicar. Cada vez que preguntaba cómo iba todo, me soltaban frases vagas como «está respondiendo bien» o «prefirió no decirte para no preocuparte más». Pero no había recibos, no había informes médicos, no había ni una puta foto de papá en la clínica. Lo último que supe fue que lo habían llevado a Houston, que estaban rentando un Airbnb cerca del hospital, y que no podía hablar por teléfono porque el tratamiento lo dejaba muy cansado. Yo me aferré a esa versión durante 3 meses. 3 meses en los que me partí el lomo trabajando turnos dobles, saltándome comidas para no gastar de más, recortando cada gasto posible, incluso el de los útiles escolares de mi hijo. Todo porque pensaba que valía la pena si con eso estaba salvando a mi padre. Hasta que llegó el puto día en que la verdad se desmoronó encima de mí como una avalancha de mierda. Fue una madrugada de domingo, después de uno de esos turnos donde ni siquiera te acuerdas cómo llegaste a casa. Estaba tomando café en la sala, con los ojos medio cerrados, cuando el celular me notificó que había sido etiquetada en una publicación. Era una foto de mi madre, mi padre y Adam en Atlantic City, posando felices junto a una máquina tragamonedas con un cartel de jackpot. Mi papá se veía bronceado, con la sonrisa más cínica del mundo y una margarita en la mano. No tenía ni un solo rastro de alguien que estuviera batallando un puto cáncer. La descripción decía algo como celebrando la suerte después de tiempos difíciles. Me tomó exactamente 3 segundos darme cuenta de que todo había sido una mentira. Y otros 3 para sentir que algo dentro de mí se rompía de forma irreversible. Apagué el celular. Fui al cuarto de mi hijo, lo miré dormido, y me juré que nunca más permitiría que esa gente volviera a tocar algo que me importara. Porque esa noche, entendí que yo sí perdí a mi padre. Pero no por el cáncer, sino por la mierda de familia que había elegido seguirle el juego a un adicto de mierda. Y por primera vez en mi vida, dejé de sentir culpa por odiarlos. Porque lo que me hicieron no se borra con un perdón. Se paga. Con sangre fría. Y sin avisos. Actualización 1. Pasaron poco más de 2 meses desde esa madrugada en la que, con el celular temblando en mi mano, entendí que me habían usado. No por necesidad, como ellos juraban cuando les convenía, sino con la absoluta conciencia de que yo era la única pendeja lo suficientemente funcional para cubrir las cagadas de todos. En ese tiempo no los confronté. No llamé. No escribí. No les grité ni los acusé ni les pedí explicaciones. No porque no lo necesitara, sino porque sabía que, si lo hacía en ese estado de furia, todo se iba a convertir en una pelea estéril donde ellos se harían los ofendidos y yo terminaría como la loca resentida que no entiende cómo funciona la familia. Y no. Esta vez quería hacer las cosas distinto. Frío. Preciso. Con paciencia. Si me habían robado por las buenas, yo iba a cobrar por las malas. Así que durante esos 2 meses me dediqué a observar, a rastrear, a escarbar entre la mierda que ellos mismos fueron dejando en su propio camino de mentiras y fiestas. Lo primero que hice fue dejar de fingir que no me afectaba. En el trabajo me encerraba en los cuartos de descanso y lloraba en silencio con los puños apretados, repitiéndome que ese dinero que se habían gastado no era solo dinero. Eran años. Años levantándome a las 4 de la mañana, años sin vacaciones, años sin comprarme una cama nueva o sin permitirme descansar 2 días seguidos porque todo, absolutamente todo, iba a ese puto fondo de ahorro que supuestamente iba a garantizarme un futuro. Eran los pañales que me negué a tirar antes de usarlos hasta la última gota de pipí, las salidas que le dije que no a mi hijo, los caprichos que me tragué para no afectar el presupuesto. Todo eso, para que terminaran fundiéndolo entre mojitos y tragamonedas mientras yo seguía limpiando vómitos y cambiando catéteres. Y sí, me rompió. Me rompió feo. Pero también me volvió despierta.
atenta. Fuerte. Una tarde, después de salir del hospital, me senté en el comedor con la laptop frente a mí, abrí todas las carpetas viejas de correos que había intercambiado con mi hermano y mi madre, y empecé a buscar. Había algo que no me cuadraba desde el principio, el nombre del centro médico al que supuestamente habían llevado a mi padre en Houston. Adam me lo había dicho al pasar una vez, como si fuera una formalidad que no valía la pena anotar, Houston Medical Research Center. Lo busqué en Google, en MapQuest, en registros estatales, en bases de datos médicas, incluso en el listado del NIH de ensayos clínicos experimentales. Nada. No existía. O al menos, no con ese nombre exacto. Pero sí encontré una versión parecida, muy parecida, un centro de investigación pequeño que cerró en 2018 por violaciones de protocolo clínico. Lo siguiente que hice fue revisar los correos donde Adam me había enviado las supuestas facturas. Los volví a mirar con otros ojos. El logo estaba borroso. La dirección estaba incompleta. Las cifras estaban mal alineadas, como si las hubieran pegado desde otro documento. El nombre del supuesto oncólogo estaba mal escrito. Y la firma era una imagen JPG insertada en una hoja sin encabezado, sin membrete, sin nada. Me di cuenta que había sido una plantilla hecha en Word. Ni siquiera se tomaron la molestia de ocultarlo bien. Y eso fue lo que más me encendió. La impunidad. La tranquilidad con la que habían asumido que no iba a notar nada. Como si fuera estúpida. Como si mereciera tragarme esa farsa solo porque ellos lo valen. Con toda esa información guardada en carpetas organizadas, llamé a un colega del hospital que ahora trabajaba en el Departamento de Servicios Financieros del Estado. Le pedí hablar fuera de horario. Nos vimos en una cafetería a las afueras de la ciudad, y después de explicarle lo que había pasado, me dijo que la situación no solo olía a estafa, sino que podía constituir un delito real si se probaba que usaron falsificación de documentos médicos para justificar gastos o para solicitar beneficios fiscales. Me pidió copias, se las entregué. Le di acceso a los correos, a las transferencias, a las capturas de pantalla, todo. Me prometió que lo movería con delicadeza, pero que iba a escalarlo. Y lo hizo. Una semana después, me escribió diciendo que ya había levantado una denuncia formal por sospecha de fraude caritativo y evasión de impuestos. Y que todo había sido remitido al fiscal del distrito y a la oficina del IRS en Tulsa. Mientras tanto, en lo personal, yo hice lo que más les dolería, desaparecer. Dejé de contestar llamadas, de responder mensajes, de interactuar con cualquier miembro de la familia que pudiera hacerme sentir culpable. Bloqueé a mi madre, a Adam, a la tía que siempre me decía que hay que saber perdonar, a mi prima la que vive en Lubbock que cada 2 meses me pedía dinero para sus clases de uñas pero jamás pagaba una. Borré sus contactos, sus fotos, sus historias. Me salí del grupo de WhatsApp familiar sin decir una palabra. Me convertí en un silencio que pesaba. Y eso empezó a dolerles. Me llegaban correos, mensajes desde otros números, incluso cartas físicas a mi dirección intentando reconectar. Decían cosas como ya pasó, deberíamos sanar, o tu padre no sabía lo que Adam estaba haciendo, o la favorita de mi madre, ¿cómo puedes dormir sabiendo que nos estás dejando solos en el momento más difícil? Yo no respondí ninguna. No porque no quisiera, sino porque sabía que aún no era el momento. No había llegado la parte en la que ellos iban a empezar a pagar por lo que hicieron. Lo que sí hice fue preparar el terreno legal. Hablé con un abogado. Le conté todo. Y él, con la calma de quien ha visto docenas de casos parecidos, me dijo que si ellos habían recibido dinero bajo pretextos falsos, si además falsificaron documentos para justificar los gastos. Y si existía una transacción bancaria registrada, entonces lo que habían hecho no solo era reprochable moralmente, era un delito. Le dije que no quería cárcel, no por ahora. Lo que yo quería era que quedara registrado. Que si en algún momento volvían a pedir un préstamo, a buscar ayuda, a figurar como beneficiarios de algún subsidio, esa mierda apareciera. Que cada paso financiero futuro les recordara que no todo se olvida. Que no todo se puede enterrar. Que el pasado, a veces, te muerde el culo cuando menos lo esperas.
El abogado asintió. Me dijo que era posible. Me explicó los procedimientos, los plazos, las consecuencias. Y yo firmé todo con la convicción de que esa era apenas la primera piedra de lo que sería, eventualmente, su ruina. Para cuando terminé con todo eso, ya habían pasado más de 10 semanas desde la última vez que escuché sus voces. Y aunque me dolía, aunque a veces el estómago se me apretaba por la ausencia de ese vínculo familiar que alguna vez creí real, lo cierto es que dormía mejor. Mucho mejor. Porque aunque me robaron, aunque me usaron, aunque me traicionaron de la forma más baja posible, por primera vez en mi vida sentí que no iba a dejar que se salieran con la suya. Que no iba a tragármelo todo. Que no iba a ser la hija buena, ni la hermana comprensiva, ni la estúpida que pone la otra mejilla. Esta vez, el juego iba a jugarse con mis reglas. Y lo mejor de todo es que ellos ni siquiera sabían que ya lo estaban perdiendo. Actualización 2. Había pasado ya medio año desde aquella madrugada en la que me enteré de la verdad. 6 meses exactos desde que el nudo que me apretaba el pecho se transformó en otra cosa, algo más agudo, más frío, más dirigido. En ese tiempo mi silencio siguió siendo mi única forma de hablarles, y su reacción fue exactamente la que yo esperaba. Pasaron del intento de reconciliación forzada, de los mensajes cargados de culpa falsa, a una actitud pasivo-agresiva que no les duró demasiado, y luego directo a lo que siempre han sido, gente sin vergüenza. Porque una vez que supieron que yo no iba a caer otra vez en su discurso de víctima, comenzaron a actuar como si no hubiera pasado nada. Como si no me debieran nada. Como si ellos fueran los heridos, los incomprendidos, los pobres mártires de una hija desagradecida. Lo supe porque mis tías empezaron a soltar indirectas en Facebook, porque una vecina me dijo que los había escuchado decir en la iglesia que yo tenía el corazón podrido y que mi odio estaba alejando a Dios de la familia. Imagínate. La misma familia que me robó descaradamente, ahora se atrevía a decir que era yo la que estaba destruyendo los lazos. ¡Qué conveniente! Mientras ellos seguían su teatro, la investigación seguía avanzando por debajo, despacio, sin que ellos tuvieran ni puta idea. A través de mi abogado supe que el fiscal ya había solicitado información al banco donde se depositaron mis transferencias y que el IRS también había empezado a revisar las declaraciones fiscales de Adam y mi madre. Al parecer, habían intentado deducir parte de los gastos médicos de mi padre como si hubieran sido reales. Declararon el tratamiento experimental como una emergencia médica catastrófica, e incluyeron incluso los gastos de viaje como justificante. Sí, como lo lees, se atrevieron a poner los pasajes a Atlantic City como parte del tratamiento. La arrogancia con la que actuaban no tenía límites. Pensaban que, como siempre, nadie les iba a cuestionar nada. Que todo iba a pasar como una anécdota más que podían tapar con excusas. Pero esta vez no. La primera señal de que las cosas estaban empezando a cambiar llegó un martes a media mañana, mientras estaba en medio de una ronda en el hospital. Recibí una llamada de un número desconocido, era un empleado del mismo banco donde mamá tenía su cuenta conjunta con Adam. Me dijo que necesitaban confirmación de algunos movimientos sospechosos relacionados con una queja formal por fraude. Le dije que hablara con mi abogado, le pasé el contacto y colgué. Pero su tono lo dijo todo, algo ya estaba oliendo mal, y empezaban a revolver los cajones. A los pocos días supe que el banco había recibido una orden de retención de fondos por parte del fiscal. Obviamente, cuando intentaron usar la tarjeta para pagar cualquier cosa, se encontraron con que la cuenta estaba congelada. Y ahí fue cuando explotó todo. La primera en romper el silencio fue mi madre, claro. Me escribió desde un número nuevo, con un mensaje tan largo como patético, diciendo que no entendía por qué estaba haciendo esto, que ese dinero fue usado con buena intención. Que Dios veía mi corazón lleno de rabia y que la familia no se destruye por dinero, sino por orgullo. Yo lo leí sentada frente a la ventana de la sala, mientras tomaba un café que ya se había enfriado. No respondí. No por falta de ganas, sino porque sabía que esa rabia con la que ella hablaba no era verdadera. Era miedo. Miedo porque por primera vez en su vida alguien le estaba diciendo que no. Que no todo se olvida. Que no todo se arregla con lágrimas ni con manipulación.
Que no importa cuántos rosarios rece ni cuántas frases bíblicas recite, lo que había hecho era ilegal. Y yo me iba a encargar de que cada paso que dieran a partir de ahora tuviera un costo. No físico, no emocional. No esa mierda de culpa familiar. Un costo legal, financiero, ineludible. Poco después fue el turno de Adam. Pero él, fiel a su estilo, no vino con súplicas. Él llegó con amenazas. Me escribió un correo lleno de arrogancia diciendo que estaba jugando con fuego, que si pensaba que podía arruinarle la vida por un par de miles de dólares estaba más jodida de lo que pensaba. Dijo que tenía cómo defenderse, que si hacía falta diría que yo sabía todo desde el inicio y que solo me estaba haciendo la víctima. Me dijo, palabra por palabra, que si él caía, yo también iba a comer mierda. Lo terminé de leer con una sonrisa. Porque ahí estaba. Su esencia. El niño mimado al que nunca le pusieron un alto. El cabrón que siempre se sintió impune porque mamá lo protegía de todo, lo defendía incluso cuando estaba en la cárcel del condado por pelearse borracho con un cajero de supermercado. El mismo que, a sus 35 años, seguía creyendo que su palabra tenía peso. Le reenvié el correo al abogado, y luego lo bloqueé también. Ni siquiera merecía el esfuerzo de una respuesta. Porque yo ya no estaba en el juego emocional que ellos conocían. Yo estaba en otro tablero. Uno donde las reglas las ponía yo. La parte más irónica vino después. A las pocas semanas, el fiscal envió un comunicado oficial citando a mi madre y a Adam a una audiencia preliminar por sospecha de fraude con fines de evasión fiscal y falsificación de documentos médicos. La citación llegó a su casa y, según supe por la misma vecina que me ponía al tanto de todo, mi madre se desmayó en la cocina del susto y Adam empezó a patear puertas como un crío en plena rabieta. Y mientras ellos se revolcaban en su miseria autoinfligida, yo seguía trabajando, criando a mi hijo, y respirando una paz que no había sentido en años. Porque el silencio, ese que tanto despreciaron, era ahora mi arma. Y cada paso que daban para intentar sacarme del juego, solo los enterraba más. Fue en ese punto donde me di cuenta de algo que me dejó helada, nunca hubo remordimiento. Ninguno. No existió un solo momento en el que me pidieran perdón de verdad. Todo estaba envuelto en excusas, en justificaciones, en esa idea torcida de que todo lo que hicieron fue por el bien de la familia. Nunca se sentaron a decirme, la cagamos, te fallamos, lo sentimos. Y ahí entendí que no era que no podían hacerlo. Es que no querían. Porque admitirlo implicaría renunciar a esa imagen falsa que se habían construido de sí mismos, esa donde ellos eran las víctimas eternas, los buenos, los santos. Y como no estaban dispuestos a bajarse de ese pedestal, preferían seguir tirando mierda hacia mí, aunque supieran que todo estaba a punto de derrumbarse. Así que no me tembló la mano. No me arrepentí. No me detuve ni un segundo. Porque ese dinero, el que se gastaron en putas fichas y tragos de colores, era mío. No solo en el sentido financiero. Era mío porque lo había sangrado, porque lo había llorado, porque lo había acumulado con cada maldito turno nocturno en el que no veía a mi hijo dormirse. Y si ellos pensaban que podían pasar páginas sin consecuencias, entonces no me conocen en lo absoluto. Y más les vale empezar a aprender. Porque esto apenas comenzaba. Actualización 3. Habían pasado ya 9 meses desde que el fiscal del distrito tomó el caso. 9 meses desde que el silencio dejó de ser simplemente una forma de autoprotección para convertirse en la base de mi venganza. Durante ese tiempo, mientras el sistema hacía su trabajo a fuego lento pero constante, yo seguía adelante con mi vida, pero no olvidé ni por un segundo lo que me habían hecho. Nunca desapareció esa mezcla de rabia y determinación que se había quedado pegada a mi pecho como una costra que no dejaba de arder. Intenté enfocarme en lo mío, en mi hijo, en mi trabajo, en recuperar de a poco algo del dinero que me arrebataron, pero incluso en los días más tranquilos. Bastaba con un solo pensamiento fugaz para que toda esa mierda volviera a hervirme por dentro. Y fue precisamente en uno de esos días tranquilos, uno de esos raros domingos en los que todo parecía estar más o menos en orden, cuando el universo decidió jalarme otra vez al centro del puto tornado.
Yo estaba en la cocina haciendo galletas con mi hijo, tratando de fingir que mi vida no tenía una familia podrida por detrás, cuando me entró una llamada desconocida. No contesté de inmediato, la dejé sonar hasta que se fue al buzón, pero apenas vi que el mismo número volvió a llamar 2 veces más en cuestión de 5 minutos, supe que algo no andaba bien. Contesté con el corazón acelerado y lo primero que escuché fue una voz que no reconocí al instante, una mujer que se identificó como trabajadora social del Hospital General, preguntando si yo era la hija de Richard, mi padre. Y si podía acercarme lo antes posible porque había sido admitido de urgencia por una insuficiencia cardíaca severa. Fue como si el aire se congelara en mi garganta. No porque me doliera, no porque me preocupara desde un lugar emocional auténtico, no después de todo lo que había pasado, sino porque la ironía me golpeó en la cara con una fuerza asquerosa. Después de meses fingiendo una enfermedad, de robarme hasta el último centavo con la excusa de un cáncer inventado, ahora la vida les estaba lanzando la versión real, con tubos, monitores, doctores verdaderos y facturas reales que sí necesitaban pagarse. Me quedé en silencio unos segundos mientras la trabajadora me explicaba que no habían podido contactar a mi madre, que el número que habían dado estaba fuera de servicio. Y que como yo figuraba en algunos papeles médicos viejos como contacto de emergencia, me estaban llamando a mí. No le di una respuesta clara. Solo dije que vería qué podía hacer. Colgué. Y luego me senté en el piso, entre el horno y la mesa, sintiendo como el pasado volvía a escupirme en la cara con un cinismo que ni siquiera sabía que el universo podía manejar. En las horas que siguieron, me debatí entre el instinto de ignorarlos del todo y el peso de saber que, si había alguien en ese hospital sin nadie más, era porque su círculo había desaparecido tan rápido como la plata que me robaron. No fui de inmediato. Me tomé 2 días. Y cuando finalmente fui, lo hice sin avisar, sin llamar, sin decir una sola palabra a nadie. Entré al hospital, hablé con la recepcionista, presenté mi identificación y me llevaron hasta la unidad donde lo tenían internado. Cuando abrí la puerta del cuarto y lo vi ahí, enchufado a 1000 cables, más flaco, más viejo, con la mirada perdida en el techo y la piel pálida como papel, no sentí compasión. Sentí lástima, sí, pero no por él. Por lo patético de todo. Por lo que había elegido hacer con su vida. Por cómo permitió que su esposa y su hijo le robaran no solo a mí, sino también a él mismo, porque al final del día, ni siquiera habían estado ahí cuando de verdad los necesitó. Me acerqué despacio. No dije su nombre. Me paré frente a él y esperé. Cuando me vio, se le llenaron los ojos de agua. Murmuró un sabía que vendrías como si eso redimiera todo, como si mi presencia borrara el teatro que montaron, como si yo fuera tan estúpida como para volver a ser la hija servicial. Yo solo respondí que estaba ahí porque nadie más había respondido el teléfono. Que no confundiera eso con reconciliación. Me miró con una tristeza que en otro tiempo me habría desgarrado, pero que ahora solo me resbaló. Me dijo que mi madre se había ido con Adam a vivir a un apartamento más económico porque ya no podían pagar la hipoteca. Me dijo que desde que empezó el proceso legal, sus amigos dejaron de hablarles. Que algunos familiares habían cortado todo contacto. Y luego soltó la frase más absurda de todas, no sé cómo todo llegó a esto. Me le quedé viendo en silencio. Porque sí sabía cómo. Porque lo vi desde el principio. Porque yo lo viví. Porque él permitió que pasara. Porque su silencio fue cómplice. Porque me vio romperme, desangrar mis ahorros, poner en pausa mi vida, y no hizo ni mierda. Esa noche volví a casa con la cabeza llena de preguntas, pero sin culpas. No fui para salvarlo, ni para cuidarlo, ni para hacer las paces. Fui para ver con mis propios ojos en qué se habían convertido. Fui para confirmar que la ruina ya los estaba alcanzando. Porque el siguiente paso fue peor. 3 días después me llamó la trabajadora social de nuevo, esta vez con una solicitud clara, necesitaban saber si yo podía hacerme cargo del pago de algunas medicinas y procedimientos que no cubría su seguro. Que entendían si no podía, pero que como hija, me tocaba ver qué se podía hacer. Me reí. Literalmente me reí. Le dije, con la voz más calmada que pude, que no había ningún fondo de emergencia.
Que había sido usado para un tratamiento que nunca existió. Que, si querían saber más, podían buscar los documentos que estaban en la oficina del fiscal. Y luego colgué. Porque no era mi problema. Porque ya no me correspondía. Porque por mucho que me señalaran, por mucho que intentaran culparme, ya no me importaba lo que dijeran. Esa familia me robó todo lo que tenía y esperaban que, después de eso, yo siguiera siendo el salvavidas. Pues no. Y ahí no terminó. Porque la misma noche que rechacé la solicitud del hospital, recibí un mensaje largo como el infierno desde un número oculto. Era mi madre. Y esta vez ya no estaba llorando. Estaba furiosa. Decía que era una malnacida por no ayudar, que estaba dejando morir a su esposo, que era una vergüenza de hija. Dijo que ella hizo lo que hizo por amor, que me robó, sí, pero que fue una situación excepcional, que ahora debía dejar eso atrás y actuar como una adulta. Que si algo le pasaba a mi padre, la culpa sería enteramente mía. Cerré el celular. Me serví un trago. Me senté en el balcón y me puse a mirar el cielo oscuro, tranquila, en silencio. Porque lo que ella nunca va a entender es que ya no me duele lo que digan. Ya no me afecta su versión. Ya no me importa que me llamen mala hija. Porque prefiero ser eso, la hija que no ayuda, a seguir siendo la pendeja que pagan para rescatar a los que se hunden por voluntad propia. Que se jodan. Porque si la vida ya les estaba cobrando, yo no iba a interrumpirla. Al contrario. Me iba a sentar a mirar cada factura, cada rechazo, cada deuda, como quien ve una película que ya sabe en qué acaba. Y todavía faltaba el final. Falta lo mejor. Falta cuando todo lo que creían tener, se les caiga encima. Actualización 4. Pasó más de 1 año y medio desde la primera denuncia, y para ese momento, ya no era solamente una hija molesta, una hermana dolida o una mujer que había sido estafada. Me había convertido en un puto muro. En una pared firme que no se quebraba ni con llanto ni con amenazas. En alguien que ya no miraba atrás con nostalgia sino con lucidez. Lo que me habían hecho dejó de ser un evento aislado para convertirse en la base de todo lo que construí después. Cada decisión, cada límite que empecé a poner, cada peso que no volví a prestar, cada rostro que no volví a recibir en mi casa, todo se tejió desde esa traición inicial. Mientras ellos seguían pretendiendo que podían salir ilesos, mientras hablaban pestes de mí en el vecindario, mientras mamá seguía de iglesia en iglesia pidiendo oraciones como si Dios no supiera la clase de porquería que era. Yo me mantuve firme. No por orgullo, sino porque aprendí que a veces la única forma de no repetir los mismos errores es no dejarle entrada ni al remordimiento. La investigación había concluido y, contra todo pronóstico, el caso no fue desestimado como muchos pensaban. No era simplemente un asunto familiar, como ellos quisieron pintarlo. El fiscal fue claro, habían indicios más que suficientes para llevar el caso a corte. Sobre todo después de que el banco confirmara que las transferencias hechas desde mi cuenta personal se cruzaban con gastos directamente relacionados a apuestas y hoteles de lujo en Atlantic City. A eso se sumaba la evidencia de falsificación. Las facturas médicas eran documentos alterados con software común, sin ningún registro válido en ningún sistema de salud. Y lo más grotesco de todo fue que usaron el nombre de un médico real, un oncólogo retirado desde hacía años, para legitimar el engaño. Cuando la fiscalía lo contactó, el tipo no entendía nada. Casi tuvo un infarto del susto creyendo que lo estaban vinculando a un escándalo criminal. Finalmente, se programó la audiencia. Llegó la notificación oficial y, por supuesto, se armó un alboroto. Mi madre trató de hablar con mi abogado, diciendo que quería negociar y que si yo retiraba los cargos, ellos podrían arreglarlo todo en privado. Mi respuesta fue simple y directa, no hay negociación cuando el daño es intencional. Lo que me hicieron no fue un accidente, no fue una mala decisión tomada desde la desesperación. Fue una jugada orquestada, premeditada, ejecutada con toda la frialdad de quien cree que nunca va a pagar por lo que hace. Y no pensaba quitar el dedo del renglón. Lo mínimo que se merecían era un puto proceso judicial que les dejara claro que el mundo real sí cobra facturas.
El día de la audiencia preliminar, me senté en la última fila del juzgado, con el rostro sereno y la espalda recta. No necesitaba gritar, ni llorar, ni provocar. Mi presencia ya era suficiente. Adam llegó vestido de manera impecablemente falsa, traje barato, cara de víctima y un peinado de esos que uno se hace cuando quiere parecer que tiene la vida bajo control. Mi madre, en cambio, llevaba un rosario colgado del cuello y una mirada de viuda doliente que me habría dado risa si no fuera tan cínica. Se presentaron con un abogado público, porque según ellos, estaban en situación económica crítica, y declararon no contest, lo que básicamente significaba que no admitían culpabilidad, pero tampoco la negaban. Era la forma más cobarde de evadir un juicio completo sin tener que enfrentarse a un jurado. Pero aún así, no salieron limpios. El juez les asignó libertad condicional por 3 años, servicio comunitario obligatorio, que incluía reportes mensuales firmados, y lo más importante de todo, una sentencia civil que los obligaba a resarcirme económicamente con pagos mensuales que sumarían los $50,000 que me debían, más intereses por daños y perjuicios. La cara de Adam cuando escuchó eso fue impagable. Fue como ver a un perro rabioso atado con una correa muy corta. Se le notaba en la mandíbula apretada, en los puños cerrados, en la forma en que evitaba mirarme directamente. Sabía que había perdido. Sabía que no iba a poder sacudirse esa deuda así nomás. Porque el juez fue claro, si no pagaban, el Estado tenía derecho a embargar sus ingresos, sus bienes, cualquier cosa que tuvieran registrada. Lo mejor de todo es que ni siquiera tenían con qué negociar. Lo habían perdido todo. Y ahora, gracias a sus propias decisiones, estaban legalmente atados a mí. Cada cheque que tuvieran que firmar durante los próximos 5 años iba a llevar mi nombre. Cada centavo que saliera de su cuenta iba a recordárseles quién era la persona que decidieron joder. Y eso, honestamente, valía más que cualquier venganza rápida o escandalosa. Después de la audiencia, no los vi salir del juzgado. Me quedé unos minutos más, respirando profundo, sintiendo como el aire me pesaba distinto. Por primera vez en mucho tiempo, el dolor no dolía. No como antes. Ya no era un nudo en el pecho ni una rabia ciega. Era una certeza. Una claridad absoluta. Se había hecho justicia. No como en las películas, no como en los libros donde el malo va preso y todo se resuelve con una escena dramática. No. Esta fue una justicia lenta, legal, silenciosa. Una que les iba a costar todos los meses, que los iba a atormentar cuando vieran su cuenta vacía, cuando sintieran el peso del sistema encima, cuando recordaran que cada decisión tiene un puto precio. Y eso era suficiente para mí. A las pocas semanas, me enteré por una enfermera del hospital donde trabajé un tiempo que Adam había sido asignado a un programa de servicio comunitario en la carretera interestatal, recogiendo basura. Iba con chaleco naranja, botas baratas y un supervisor que no le dejaba descansar más de 10 minutos. Me enviaron una foto, tomada desde un carro en movimiento. La guardé en mi galería, no para reírme, aunque sí me reí un poco, sino para recordarme que no todo queda impune. Que, a veces, el mundo sí le da la vuelta a las cosas. Que esa imagen, ese pedazo de realidad, era el reflejo de una verdad más grande, que yo ya no era la misma. Y que ellos tampoco. Solo que a diferencia mía, ellos eligieron ser menos. El último intento de manipulación vino poco después. Mi madre escribió una carta, de puño y letra, y la dejó en la recepción del hospital donde trabajo. El sobre tenía mi nombre con una caligrafía torpe, temblorosa, casi infantil. Adentro, una hoja doblada con una cruz dibujada en una esquina y un texto que era una mezcla entre oración, chantaje emocional y discurso religioso. Decía que me perdonaba por todo lo que había hecho, que Dios le había mostrado en sueños que yo necesitaba guía espiritual, que la familia podía sanar si todos poníamos de nuestra parte, que el dinero no era lo más importante, que las heridas debían cerrar. Leí la carta una vez. Luego la rompí en 3 partes y la tiré a la basura. Porque a diferencia de ella, yo no necesito símbolos vacíos para sentirme en paz. Porque la única guía que sigo ahora es la de la memoria. Y en mi memoria,
ella es la mujer que me traicionó sin dudarlo. Y él, el hombre que prefirió mirar hacia otro lado. No me interesa su perdón. No lo necesito. Yo ya tengo lo único que importa, verdad, justicia y silencio. Y eso, en mi vida, vale más que cualquier reconciliación forzada. Actualización 5. Pasaron más de 2 años desde el día en que los vi salir del juzgado cabizbajos, derrotados, sabiendo que sus vidas ya no se movían bajo sus propias reglas sino bajo las consecuencias que ellos mismos fabricaron. Y aunque desde fuera podía parecer que todo había terminado ahí, que la sentencia, los pagos mensuales y la humillación pública eran el punto final de esta historia, para mí apenas era el tramo medio. Porque una cosa es que te cobren lo legal, y otra muy distinta es que te enfrenten con la miseria diaria que ellos crearon y ahora tienen que tragar sin ayuda, sin máscaras, sin salvavidas. Esa parte, esa es la que yo más disfruté ver desde la distancia, sin intervenir, sin tocar nada, dejando que el mismo mundo que una vez me obligó a escoger entre la dignidad y la familia, ahora les hiciera escoger entre pagarme o comerse otro puto mes de intereses acumulados. Con la deuda formalizada y vigilada por la corte, empezaron los pagos mensuales, o al menos los intentos. Porque claro, cuando alguien no sabe sostener ni su propia vida sin hacer trampa, pagar con dinero legal se vuelve una tortura. La primera vez que recibí uno de los cheques del banco con el nombre de Adam impreso en la esquina inferior derecha, lo miré por varios segundos antes de depositarlo. Me imaginé su cara al escribirlo, la bilis que debe haber sentido al ver cómo el dinero que él tanto acostumbraba a dilapidar entre apuestas y cervezas baratas ahora terminaba en mis manos. No como una donación ni como un regalo de disculpa, sino como una obligación. Y lo cobré, por supuesto. Cada centavo. Y cada vez que lo hacía, me tomaba un momento para saborearlo. No por la plata en sí, sino por lo que significaba, que cada mes que pasaba, él se acordaba de lo que me hizo. Porque no había forma de evadirlo, porque ese dinero le recordaba que no todo se puede enterrar. Un día me enteré, gracias a una conocida que trabaja en una compañía de préstamos locales, que mamá y Adam intentaron refinanciar una deuda para cubrir los pagos que me debían. Pero al revisar sus antecedentes financieros y legales, fueron rechazados de inmediato. Al parecer, la combinación de la sentencia, los informes de ingresos inestables y las multas acumuladas los había dejado marcados como deudores de riesgo. Y eso les cerraba puertas por todos lados. No podían pedir tarjetas, no podían rentar un apartamento sin pagar 3 meses por adelantado, no podían ni siquiera firmar como aval en nada. Lo supe porque meses después empezaron a llegarme llamadas de agencias intentando ver si yo podía asumir temporalmente algunos pagos para ayudar con la situación. Obviamente, mi respuesta fue la misma cada vez, colgar. Y si insistían, les daba una dirección nueva, no la mía, sino la de la casucha donde Adam y mamá se habían ido a vivir, un apartamento de 2 habitaciones en el fondo de un complejo de renta vieja, justo detrás de una licorería que se inunda cada vez que llueve. Cuando supe cómo habían terminado, sin casa propia, sin reputación, sin crédito, con demandas encima, con cobradores tocando la puerta y sin ningún familiar que aún les hablara, no sentí alegría. Sentí algo mejor, justicia lenta. Esa que no hace ruido, que no explota de una vez, sino que va carcomiendo poco a poco todo lo que alguna vez sostuvieron. Porque ahora ya no eran solo mi mamá y mi hermano, eran 2 personas que empezaban a entender qué es vivir sin la red que una vez fui yo para ellos. Ya no había quien les hiciera los favores, quien pagara la gasolina, quien cocinara en acción de gracias, quien arreglara los seguros médicos o quien firmara como contacto de emergencia. Se quedaron solos. Y eso, a diferencia de todo lo demás, no se puede revertir con un cheque. Lo que me terminó de dejar claro que la vida se estaba encargando mejor de lo que yo misma podría haber hecho, fue lo que pasó con mi padre. Desde el hospital, después del infarto, su salud no volvió a ser la misma. No murió, pero quedó con una movilidad reducida que requería asistencia diaria, cuidados básicos, alguien que lo llevara a sus citas, que se encargara de los medicamentos, del papeleo. Al principio, mamá y Adam intentaron arreglárselas con él.
Pero con la tensión constante en esa casa, las deudas encima y la sentencia respirándoles en la nuca, no tardaron en buscar una forma de quitárselo de encima. Fue entonces cuando, después de meses sin saber nada, apareció en la puerta de mi casa acompañado de una trabajadora social del condado. Yo abrí la puerta con el corazón latiéndome en la garganta, porque jamás imaginé que lo traerían sin avisar, sin una puta llamada, sin siquiera consultarme. La trabajadora social me dijo que mi padre había sido abandonado en la sala de urgencias sin que nadie fuera a recogerlo, y que, al revisar su historial, mi dirección aún figuraba como contacto. Me preguntó si estaba dispuesta a hacerme cargo. No respondí de inmediato. Lo miré. Lo vi ahí, sentado en una silla de ruedas, encogido, sin la altanería de antes, sin la comodidad con la que me había mentido. Me dijo, con voz bajita, casi como si le costara tragar las palabras, que lo sentía. Que él sabía todo lo que me hicieron. Que no hizo nada porque no supo cómo detenerlo. Que creyó que era solo un préstamo, que no pensó que llegaría tan lejos, que cuando se dio cuenta de la magnitud, ya era tarde. Me dijo que si lo dejaba ahí, lo entendería. Que no pedía nada. Solo un techo por un tiempo. Y no lo dejé afuera. No por él, ni por compasión, ni por historia. Lo dejé entrar porque, a diferencia del resto, él sí se sentó a decirme la verdad. No la versión bonita. No con excusas. Me miró a los ojos y me dijo que fue un cobarde. Que lo supo. Que lo permitió. Y que no merecía ni perdón ni caridad. Pero que si aún me quedaba algo para darle, aunque fuera un rincón donde morir con dignidad, lo agradecería. Así que lo instalé en el cuarto de huéspedes. Organicé todo para que Medicare cubriera lo básico. No toqué ni $1 mío para él. No permití que mi hijo lo tratara como un abuelo redimido. No fingí que todo estaba bien. Pero lo dejé quedarse. Y cada día que pasa, cada vez que le alcanzo un vaso de agua, cada vez que lo escucho respirar en silencio, siento algo raro. No cariño. No rabia. Algo más parecido a compasión cansada. Porque si bien él no me apuñaló con la mano, sostuvo el cuchillo. Y aunque nunca podré olvidar eso, al menos tuvo el valor de enfrentarme. Y eso ya es más de lo que puedo decir del resto. Mientras tanto, mi madre y Adam siguen pagando. No por elección. Por obligación. Porque el sistema ya no les permite escapar. Porque el dinero que creyeron que podían usar para salvar su desastre, ahora se convirtió en el recordatorio mensual de que el daño que causaron tiene nombre, apellido y número de cuenta. El mío. Y aunque a veces la gente me dice que debería sanar, que no es sano vivir así, lo cierto es que no vivo así. Vivo en paz. Porque no tengo fantasmas que ocultar, ni deudas que esconder, ni palabras pendientes. Ellos sí. Y cada vez que los llaman del banco, cada vez que ven una carta del juzgado, cada vez que alguien les pregunta por mí y tienen que fingir que no hablamos mucho, yo sé que están recordando lo que hicieron. Y lo mejor de todo es que no necesitan que yo los persiga. Ya lo hacen ellos solos. Cada día. Cada centavo. Cada silencio. Actualización final. 4 años exactos después de la primera llamada, de ese teatro lleno de llanto falso y promesas desesperadas por salvar a un hombre que nunca estuvo en peligro, el ciclo finalmente se cerró. No fue con una gran explosión, ni con un grito de victoria, ni con la clase de escena que uno imagina cuando sueña con vengarse. Fue con algo mucho más poderoso, el silencio absoluto del final, ese que no deja espacio para excusas ni para reconciliaciones. Ese que solo llega cuando uno ha hecho todo lo que debía y puede mirar atrás sin agachar la cabeza. La última pieza se acomodó el día que mi padre murió, una madrugada gélida de enero, mientras dormía en la habitación de huéspedes de mi casa, con las luces apagadas, sin tubos, sin dolor, sin nadie más que yo revisando su pulso con una mano temblorosa. No dejó gritos, ni confesiones finales, ni un suspiro épico. Solo dejó su cuerpo recostado, su rostro sereno, y una carta escrita con letra desordenada que encontré en su mesa de noche después de llamar a los servicios médicos. En ella no pedía perdón. Ya lo había hecho en vida. Solo escribió lo siguiente:
te dejé todo. A ti y a tu hijo. Porque lo merecen. Porque la familia se gana. No se impone. Lo siento por no haberte creído cuando era más importante. Era su testamento. Simple. Corto. Y con una firma válida. La trabajadora social que me asistió en los meses previos confirmó que él había solicitado dejar todo en orden legal para no complicar mi vida con peleas judiciales. El todo que dejó no era mucho. Era su pensión acumulada, un seguro de vida modesto y el remanente de unas cuentas que habían sobrevivido al desmadre que Adam y mi madre provocaron. Pero no era el monto lo que importaba. Era el gesto. Era el hecho de que por primera vez en mi vida, alguien de esa familia decidió elegirme a mí. No por obligación. No por culpa. No por manipulación. Sino porque entendió que fui la única que no huyó cuando todo se desmoronó. Que fui la única que, aun sin amor, lo acompañó en sus últimos días. Y eso, viniendo de quien vino, significó más de lo que me atreví a reconocer en voz alta. El funeral fue breve. Sin misa. Sin flores costosas. Sin familiares llorando al pie del ataúd fingiendo afecto. Solo fui yo, mi hijo, y un par de personas del personal de cuidados paliativos que lo trataron con respeto en sus últimas semanas. Adán no vino. Mi madre tampoco. Dudo siquiera que hayan sabido la fecha. Y si lo supieron, seguramente pensaron que no valía la pena asistir a enterrar a alguien que ya no les representaba nada útil. Porque para ellos, todo vínculo es una transacción. Todo amor es condicional. Y cuando alguien deja de ser rentable, también deja de existir. Pero esa vez, fui yo la que los borró. No de mi teléfono, ni de mis redes. De mi historia. Porque ese día, mientras lo sepultaban bajo un cielo gris sin ceremonias ni aplausos, entendí que ya no había nada más que pagar. Que la cuenta estaba saldada. Que por fin podía soltar todo. Con la herencia y mis ahorros restaurados, tomé una decisión que venía cocinando desde hacía meses. Compré la hipoteca vencida del apartamento donde vivían mi madre y Adam. Lo hice a través de una compañía pantalla, una de esas LLCs que no tienen cara ni nombre, y esperé. Esperé a que pasaran los meses, a que acumularan impagos, a que sus notificaciones se llenaran de alertas rojas, a que cayeran en la misma trampa financiera que tanto usaron como excusa para hundirme. Y cuando estuvieron en el punto exacto, cuando no podían ni cubrir el mínimo de mantenimiento, inicié el proceso de desalojo. Lo hice en silencio, como siempre. Sin avisos. Sin amenazas. Solo presenté los papeles, contraté a los abogados adecuados, moví los hilos que ellos creían que solo podían mover otros, y dejé que el proceso siguiera su curso. Porque si algo me enseñaron ellos, es que nada destruye más que el abandono sistemático. Y esta vez, fui yo quien los dejó sin piso. El día del desalojo fue un miércoles. El alguacil llegó a las 10 de la mañana, acompañado por 2 oficiales y un representante de la compañía propietaria. Yo no estaba ahí. No necesitaba estarlo. Me lo contaron después, mi madre gritó como si la estuvieran sacando a golpes, diciendo que todo era una injusticia, que alguien los estaba persiguiendo, que ella tenía derechos. Adam intentó amenazar a los oficiales, empujó a uno de ellos, y terminó esposado en plena calle, con los vecinos grabando desde sus balcones. Ninguno de los dos sabía que la persona detrás de esa LLC, la dueña real del inmueble que estaban perdiendo, era la misma que ellos arrastraron por años como si fuera una sirvienta sin valor. La misma que le salvó el culo cada vez que la cagaban. La misma que, según ellos, no tenía corazón. Vendí ese inmueble pocos días después a una organización sin fines de lucro que brinda vivienda temporal a personas afectadas por la ludopatía y la violencia económica. Me reuní con el director, firmé los papeles con una sonrisa y le dije que esperaba que ese espacio, alguna vez habitado por la hipocresía, ahora sirviera para algo útil. Para ayudar a personas que de verdad lo necesitaban. Y luego me fui sin mirar atrás. Hoy, cuando paso cerca de esa zona, me detengo en la luz roja y veo de reojo el complejo desde el auto. Ya no es el mismo. Lo pintaron. Cambiaron la señalización.
La basura no se acumula en las entradas. Hay niños jugando afuera, gente entrando con bolsas de víveres, madres empujando coches con bebés dormidos. Y pienso en lo jodidamente poético que es todo. Como el mismo lugar que usaron como escondite para su miseria ahora se ha transformado en refugio para quienes luchan contra ella. Y me digo que sí, que a veces la vida tarda, pero pone todo en su lugar. Yo, mientras tanto, sigo en lo mío. Criando a mi hijo. Trabajando. Disfrutando cada centavo que recuperé no por azar ni por compasión, sino porque me lo gané con dientes y uñas. No he vuelto a saber de mi madre. Adam, según supe por una fuente indirecta, vive ahora de trabajos esporádicos, con un historial criminal que le impide conseguir algo más estable. Ninguno de los dos me ha vuelto a buscar. Tal vez porque saben que no hay nada que decir. O tal vez porque por fin entendieron que esta vez no hay red, no hay perdón, no hay vuelta atrás. Lo que sí sé es que, después de todo, no me arrepiento. Ni de haberlos enfrentado. Ni de haberlos denunciado. Ni de haber cobrado cada centavo. Porque a veces la justicia no viene en forma de cárcel ni de juicios dramáticos. A veces la justicia llega en cuotas. Mes tras mes. Cheque tras cheque. En cada noche que pasaron sin dormir. En cada llamada de cobro. En cada puerta que se les cerró. Y sobre todo, en cada recuerdo que no pueden borrar. Porque la familia, al final del día, no es la que te da la sangre. Es la que te respeta. Y yo, desde hace mucho tiempo, ya no tengo familia. Tengo paz. Y esa, créeme, no tiene precio.